Un saludo muy especial para todas las personas que se conectan esta mañana con nosotros. Dios les bendiga, bienvenidos a su iglesia Betel. Estamos muy alegres que estés aquí, que no te hayas quedado en la casa esta mañana, que está haciendo mucho frío, pero decidimos estar en el mejor lugar, que es la casa de Dios. Amén. Vamos a abrir la palabra en el Salmo número 31 y vamos a leer la palabra de Dios para iniciar. Y este salmo dice: declaración de confianza. En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. En otra versión dice: no sea yo avergonzado jamás. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Y el salmista está declarando que el Señor es su confianza, que Él es su castillo, su roca, su Señor. Y vemos cómo también Dios muestra una declaración de confianza en la vida de Abraham. Cuando Dios le dice: deja tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham acciona esa fe de Dios, esa fe que él tenía, y empieza a encaminarse. No sabía a dónde iba a ir, pero tenía una confianza en Dios de que no lo iba a dejar avergonzado. Hermanos, confiemos en el Señor, confiemos en sus promesas. Aunque por un momento no veamos con estos ojos carnales la respuesta de Dios, confiemos que Él no nos va a dejar avergonzados a lo que Él nos ha dicho. Tal vez se tarde un poco, pero sigamos confiando, sigamos encaminándonos, como decía el salmista. Que tú me guíes, Señor, que seas tú el que guíe mis pasos, que el Señor sea quien nos guíe, aunque nosotros no veamos nada con estos ojos carnales, que nos podamos dejar guiar por el Espíritu Santo, y Él será el que nos mostrará toda su respuesta en el momento de Él. Amén. Vamos a adorar al Señor y vamos a darle la bienvenida al Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por permitirnos tu presencia. Gracias, Señor, por moverte en este lugar y llenarnos de tu paz, Señor. Que tu paz repose, traiga reposo y traiga esa tranquilidad y esa paz, esa serenidad a nuestro corazón, bendito Dios. Hoy bendecimos tu nombre, te adoramos, porque tú eres nuestro Señor, nuestro Rey de Reyes, nuestro Señor de Señores. Y hoy te damos la bienvenida, Espíritu Santo, porque queremos exaltarte, Señor. Queremos glorificar tu nombre en esta mañana, Señor. Queremos darte gloria a ti, reconocer tu nombre, reconocer que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor. Y en ti hemos puesto toda nuestra confianza, bendito Dios. Precioso Señor, precioso Rey de Reyes.
No hay nada, nada ni nadie como tú, Señor. Y hoy queremos venir a cantarte, exaltar tu nombre y adorarte. Queremos disponernos para hacerlo. Queremos dejar todos los pensamientos a un lado y concentrarnos en esta adoración, Señor, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy quisiera seguir con la línea de este mes, de la congregación que está llevando este mes, acerca de la casa de Dios, la casa del Padre, lo que Dios tiene para nosotros. Y quiero comenzar aquí en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo número 15. Primera de Timoteo 3:15. Hay un pasaje que es muy interesante y en cierta forma revelador para cada uno de nosotros. Note lo que dice aquí en el versículo 15. Dice: y si no fuese tan presto para que sepas cómo te conviene conversar, o en otra traducción, portarte, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Aquí es donde entra cierto nivel de confusión, porque realmente, ¿qué es la casa de Dios? ¿Qué es la casa de Dios? En realidad hay muchas personas que tienen diferentes interpretaciones acerca de esto. Por ejemplo, ellos dicen de que la casa de Dios es este edificio. Bienvenidos a la casa de Dios. Este edificio no es casa de Dios, porque la palabra de Dios dice que Dios no mora en lugares, edificios hechos por manos de hombres. Otros creen de que la casa de Dios es el cielo. Pero cuando nosotros empezamos a entender, y la forma y la manera más fácil de poder interpretar y conocer las escrituras, es porque la escritura se interpreta a sí mismo. La Biblia se interpreta a sí misma. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Y la Biblia nos define esto mismo. Note lo que dice aquí en el versículo 15. ¿Qué dice? En la casa de Dios, note, que es que la iglesia de Dios. ¿Qué es la iglesia entonces? ¿Es un edificio? Podríamos nosotros habernos levantado hoy. Hace varios días mi esposa me preguntó: ¿a dónde vamos a ir el domingo? Yo le dije: vamos a ir a Betel. Pero Betel no es un edificio. Betel son ustedes. Ustedes son la iglesia. La iglesia se puede reunir en cualquier lugar. La iglesia se puede reunir debajo de un árbol. Y óigame bien, hay congregaciones que se reúnen debajo de un árbol, pero esa es una iglesia. No es el lugar, es la gente la que hace la iglesia. Y cuando la iglesia está reunida, se vuelve ¿qué? Casa de Dios. Se vuelve la casa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios claramente nos dice de que Él mora, Él habita entre su pueblo. En realidad, y no tengo tiempo de meterme en esto, pero esto es muy abundante en la Biblia. La realidad es que la palabra de Dios dice que cada uno de nosotros somos morada, somos habitación de Dios. La palabra de Dios dice que somos morada de Dios en el Espíritu. Él habita dentro de nosotros. Él desea habitar dentro de nosotros. Por eso dice Apocalipsis: Él toca la puerta. Y si nosotros abrimos nuestro corazón, Él entra y dice que cenará. Pero realmente lo que está diciendo es: Él morará, Él habitará, Él se relacionará con nosotros y nosotros con Él. Él tendrá esa comunión con nosotros. A través de las escrituras podemos ver nosotros en el Antiguo Testamento que cuando Salomón levanta y dedica el templo de Salomón como nosotros lo conocemos, Dios dijo de que Él iba a habitar en ese lugar. Él iba a habitar en ese lugar. Pero claramente con el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, la nueva obra que Dios hizo de gracia, Dios claramente definió de que Él ya no habitaría en edificios, sino habitaría entre su pueblo. Y esa es realmente la intención de Dios. A través de toda la historia bíblica,
Israel y ahora nosotros somos llamados la congregación de los santos. Pero cuando Dios habla acerca de esto es para que nosotros realmente entendamos lo importante, entendamos lo fundamental que es el cuerpo de Cristo. Porque cuando nosotros hablamos de la iglesia tenemos que entender de que si hay la expresión universal, toda persona alrededor del mundo conjuntamente nos convertimos en la iglesia universal. Pero cuando nosotros nos reunimos, sea el domingo, sea el sábado, sea el viernes, sea el miércoles, sea el martes, el lunes, somos parte de lo que podríamos llamar nosotros la iglesia local. Y Dios nos ha dado una importancia dentro de nosotros acerca de lo que es la iglesia, porque es la expresión de lo que Dios está queriendo hacer sobre la faz de la tierra. Y a veces nosotros podríamos, como hay muchas personas allá afuera, ser muy duros con la gente que es parte de la iglesia, porque hay una expectativa. Hay una expectativa de la gente que nos mira a nosotros, hay una expectativa de la gente que ha escuchado el evangelio y está queriendo ver en nosotros un cambio, una transformación. Y mucha gente podría decir, se siente, vamos a decir, desanimada, se siente frustrada porque no mira en nosotros la perfección que ellos están esperando. Cuando debemos de entender de que la verdadera realidad de nuestra vida es de que somos gente perdonada, aceptada por Dios, que estamos hoy permitiendo de que Dios nos pueda transformar. Pero hay un lado débil, hay un lado negativo de cada uno de nosotros, porque lamentablemente en nosotros hay una tendencia que es negativa, una tendencia, pudiéramos decir, usando diferentes ejemplos bíblicos, aunque no me gusta irme a diferentes ejemplos bíblicos, sino quedarme en el enfoque del mensaje, podríamos ver, Eva quiso lo prohibido. La esposa de Lot quiso poner su mirada de donde Dios la estaba queriendo sacar. Puso su mirada en Sodoma. Cuando Dios le dijo, no vuelvas atrás, no mires atrás, olvida lo que dejaste atrás porque Dios te quiere dar un futuro. Y lamentablemente, ¿qué quiso ella? De mirona, miró atrás y sufrió. ¿Y cuántos de nosotros el Señor nos ha sacado, el Señor nos ha librado, el Señor nos ha transformado, pero todavía en nuestras vidas pudiera haber alguna tendencia, alguna tentación de volver atrás? Aún Pedro, en el momento más profundo, difícil de su vida, él volvió al lugar, merito lugar de donde Dios lo había sacado. Volvió. Y hay esa tendencia en muchos de nosotros, porque desvaloramos lo que Dios muchas veces ha hecho en cada uno de nosotros. Tenemos la tendencia en no darle el valor en la obra total que Dios ha dado, y mucho más, tal vez no valoramos este lugar que nosotros realmente llamamos la iglesia, la casa de Dios. No le damos la importancia que verdaderamente lleva. Porque la pregunta, si quisiera yo responder el día de hoy, ¿cuál es el verdadero valor? No de este edificio tan hermoso que Dios nos ha regalado, sino este lugar que nosotros nos unimos para poder adorar a Dios. ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el verdadero propósito de lo que podríamos nosotros llamar la congregación de los santos? Que podemos nosotros llamar la casa de Dios, el lugar de nuestra reunión. ¿Cuál es el valor de ser parte de una congregación? Porque si nosotros no entenderíamos el valor tan importante, porque somos la casa de Dios, imagínese usted. Qué interesante que nosotros, siendo creación, polvo, Dios se ha placido morar entre nosotros.
Y si eso no nos trae valor, entendimiento, va a ser difícil que podamos comprender el resto de las cosas que son tan importantes en la iglesia, la casa de Dios. Porque cuando nosotros vemos las diferentes cosas que ocurren aquí, muchas veces nosotros decimos, es que voy a ir a la iglesia a adorar, voy a ir a la iglesia a cantar, voy a ir a la iglesia a escuchar. Pero ¿qué es el verdadero valor de lo que nosotros tenemos como iglesia? Ahora, quiero llevarlo a través de varias cosas que yo considero imprescindibles. Y cuando vemos cada una de estas, vamos a notar de que en realidad son polos opuestos a lo que el mundo nos está ofreciendo. Polos opuestos a lo que el mundo quiere entramparnos a nosotros. Que lo que nosotros tenemos en la casa de Dios es algo totalmente diferente. Vaya conmigo a una de las palabras de Jesucristo aquí en Mateo capítulo 28. Cuando Jesucristo estaba terminando sus 3 años y medio de ministerio sobre la faz de la tierra, Él comisionó a sus apóstoles, nos comisionó a nosotros para una labor. En Marcos 16 dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. Pero ya en Mateo capítulo 28 tiene algo bien interesante ahí en el versículo 19. Mateo 28, 19 dice, por tanto, interesante esas dos palabras, id, y dice, enseñadle a todos los gentiles o doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora el versículo 20 dice, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí estoy con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Qué es lo que Dios verdaderamente ha querido para nuestra iglesia? Este es un lugar en el cual Dios nos está discipulando. Es que, hermanos, oiga bien, hace años yo me recuerdo que en tiempos muy misioneros había el dicho, o tú eres un misionero o necesitas un misionero. Así se decía. Pero en realidad la iglesia, tú y yo, la verdadera denominación o la verdadera descripción de lo que tú y yo somos es que debemos de ser discípulos. Jesucristo llamó a discípulos, ¿sí o no? Ven y sígueme. Ven, te haré discípulo. Todos nosotros somos discípulos. Lo interesante de la palabra discípulo, que muchos de nosotros creemos de que simplemente la palabra discípulo es un seguidor. Pero la palabra discípulo viene de la palabra disciplina. Que para que el discípulo pueda ser verdaderamente discípulo, tiene que estar dentro de un proceso de ¿qué? Disciplina. Y esto es lo que el Señor nos está diciendo. Dice que en la casa de Dios es el lugar en donde nosotros vamos a enseñar para que seamos nosotros verdaderos discípulos. Ahora, esa es una gran contrariedad con el mundo. ¿Sabe por qué? Todos nosotros hemos ido a la escuela. Algunos de nosotros terminamos high school, otros terminamos la universidad, otros tenemos títulos. Pero, óigame bien, ¿sabe lo que el mundo nos da? El mundo nos da conocimiento, pero no hace discípulos. ¿Cuántos han ido a la universidad? El maestro se para, da su cátedra y no le interesa quién está en la cátedra, porque a él lo único que le interesa es dar la cátedra, y si quieren aprender, aprendan, si no quieren aprender, no aprendan, pero a mí no me importa. Mientras que en la iglesia, la casa de Dios, el propósito no es que usted conozca, el propósito es que usted pueda vivir los principios que Dios ha establecido. Y por eso podríamos decir de que hay un proceso en su propia vida. Para mí, el concepto de la enseñanza, el concepto del discipulado tiene que ver con verdaderamente establecer un fundamento en nuestras vidas. Por eso me parece bien interesante que cuando Dios habla acerca de nosotros, muy interesante,
siempre habla de nosotros en el concepto de un edificio. Por eso dice cimentados, fundamentados, establecidos, edificados. Porque lo que el Señor nos está queriendo dar es un verdadero ¿qué? Fundamento, una verdadera estabilidad. Él quiere edificarnos a nosotros, pero primero tiene que establecernos. Y ese es verdaderamente el propósito de la iglesia. Porque lo que Dios está queriendo hacer en tu vida y la mía es formar nuestra vida. A Dios no le interesa tanto lo que tú conoces, sino verdaderamente lo que tú vives. Porque de nada sirve el conocimiento si usted no lo puede aplicar a su vida. Lamentablemente, y lo digo con dolor en el alma, a veces como predicador y maestro de la palabra, uno entiende de que la persona cuando sale de la iglesia, sale a través de las puertas, nunca más va a pensar en el mensaje que uno predicó. Pero el deseo, la esperanza contra esperanza es de que usted sea tocado en alguna área de su vida, que el mensaje pueda tocar y pueda verdaderamente transformar su vida en alguna área de su vida. Para que usted no tenga un conocimiento mental, sino que usted tenga un verdadero conocimiento experimental en su propia vida y usted pueda caminar lo que el Señor le está queriendo dar a usted en el diario vivir. Porque la iglesia es un lugar de discipulado para que usted pueda vivir allá afuera en el mundo. Para que usted salga a través de esas dos puertas y usted pueda vivir durante los próximos 6 días en una forma efectiva en el mundo. Que usted no se deje enrollar, usted no se deje engatusar por el mundo. Porque usted está afirmado, arraigado, establecido en un lugar verdaderamente estable en el Señor. La segunda cosa que me parece tan importante acerca de la iglesia, lo podemos ver nosotros en el libro de Gálatas capítulo 6 versículo número 1. Gálatas 6:1. Note lo que dice: hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Es que, hermanos, Jesucristo dijo: venid a mí todos los que estáis ¿qué? Trabajados, cansados, todos los que estamos afligidos, todos los que estamos heridos, los que estamos quebrantados, los que estamos adoloridos, maltratados por la vida. La iglesia verdaderamente es el lugar de restauración de nuestras vidas. Es el lugar en donde Dios quiere restaurarnos, que nosotros podamos verdaderamente encontrar el perdón, donde nosotros podamos verdaderamente encontrar el perdón para nuestras propias vidas. Ahora entendemos, y yo creo que todos hemos vivido la problemática que el enemigo, ¿cuál es la táctica del enemigo en las luchas de nuestra propia vida? La táctica es la acusación, la culpabilidad, la condenación. Y esa es una estrategia del mundo. Pero ¿cuál es el propósito de la iglesia? Es de que nosotros podamos venir a encontrar la restauración de nuestra vida. Por eso dice la palabra: si alguien es hallado en una falta, vosotros que estáis espirituales, ¿qué? ¿Condenarlo? ¿Maltratarlo? ¿Acusarlo? ¿Qué dice? Restauradlo con espíritu de mansedumbre, teniendo cuidado de que también cada uno de nosotros somos vulnerables. Cada uno de nosotros podemos caer ante la tentación. Podemos nosotros ceder ante la tentación. Porque, hermanos, entienda esto: la iglesia es el lugar para encontrar el perdón. Ahí en 2 Corintios capítulo 2 hay una historia que no me voy a meter a la historia, sino simplemente voy a agarrar el principio. En el capítulo 2 versículo 7, note lo que Pablo le dice a la iglesia de Corinto. Le dice: así que al contrario, vosotros más bien lo perdonéis y consoléis,
porque no sea que tal consumido en demasiada tristeza. ¿Qué es lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia? Está diciendo, miren, hay una persona que anda buscando la restauración de su vida. ¿Cuál es su labor como iglesia? Perdonarlo y ¿qué? Restaurarlo. Porque si ustedes no lo perdonan y lo restauran, él va a ser consumido ¿por qué? Tristeza. Y cuando vemos nosotros esto, vamos a entender de que esa es la labor fundamental de la iglesia. En la iglesia nosotros debemos de poder encontrar la restauración y el perdón. ¿Quién de nosotros tenemos el derecho de tirar una piedra? ¿Quién de nosotros tenemos el derecho de acusar a alguien? De todas formas, recuerden, solo hay un acusador, y si usted es el acusador, no lo quiero llamar por su nombre. Porque ninguno de nosotros fuimos llamados a ser el acusador, fuimos llamados a ser la mano restauradora de Dios. Vaya conmigo al versículo 10 del mismo capítulo 2. Note lo que dice: al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, así algo he perdonado. Note aquí, por vosotros lo he hecho en persona de Cristo. La palabra persona de Cristo, la frase ahí significa en el nombre de Cristo. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Que cuando la iglesia restaura y perdona una vida, lo está haciendo en el nombre de ¿quién? De Jesucristo mismo. Es que, hermanos, le pregunto, allá en su trabajo, usted tiene un problema, usted falló, usted cometió un error. Le pregunto, ¿su jefe lo va a perdonar? En la mayoría de los casos, los jefes lo van a llevar a usted al juicio. Van a querer restitución, se van a querer cubrir, van a querer venganza porque lo que usted hizo no estaba correcto y va a querer venganza. En el mundo nosotros no encontramos el perdón y la restauración. El perdón y la restauración está en Dios. Está en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Es el lugar donde nosotros debemos de abrir nuestros brazos y dejar que la gente que está cargada y trabajada, la gente que está, vamos a decir, hastiada de su vida, que ha cometido un montón de errores, pueda venir a nosotros porque estamos con los brazos abiertos, porque en el nombre de Cristo fuimos llamados nosotros a restaurar y a perdonarlos. Porque entienda esto. Lo que usted ha recibido de parte de Dios, ahora le toca a usted darlo. De gracia hemos recibido, ahora tenemos que dar ¿qué? Gracia. Así como el Padre nos ha perdonado, así debemos de nosotros ¿qué? Perdonar. Lo que es importante en la iglesia, entienda esto, dentro de esta misma línea es bien importante esto. Porque, hermanos, donde hay dos personas, todos ustedes que son matrimonio entienden lo que les voy a decir. Donde hay dos personas cerquita, hay problemas. No me diga que usted no ha tenido momentos, ha tenido temporadas difíciles en su matrimonio. O usted podría decir, no, es que yo soy una mansa paloma. Yo no causo problemas. Pero donde hay dos personas hay problemas. Y si eso ocurre en dos personas, por ejemplo, mis hijas han hecho un estudio de las personalidades y ellas se quedan admiradas y dicen, es que tú, papi y mami, ustedes son la pareja perfecta porque son personalidades complementarias. Y con ese complemento todavía hay crisis, todavía hay momentos de dificultad, todavía hay temporadas en el cual hay lucha, ¿sí o no? Piedra con piedra. Ahora, ¿cuál es el verdadero propósito de la iglesia entonces? Es que, hermanos, entienda esto. Dios lo trajo aquí para pulirlo. Dios lo trajo aquí para quitar todas sus asperezas. La iglesia es el lugar en donde nosotros verdaderamente también estamos siendo pulidos.
Y parte del pulir de la iglesia tiene que ver con la relación. Que hoy que estamos al final pudiéramos decir, y ojalá, lo digo, al final de la pandemia, las iglesias están sufriendo, ¿sabe por qué? Porque hay gente que ahora les agrada estar en su casa y ver el culto a larga distancia. Y han perdido verdaderamente la importancia de la iglesia, porque la iglesia es el lugar para qué. Es que, hermanos, la gente que está en casa, hermanos, usted tiene todo el derecho de hacerlo, tal vez por alguna razón usted no pudo venir, pero no puede usted ser pulido cuando usted está tentado con sus shorts y con sus jeans en casa viendo el culto. No puede ser pulido, porque el pulirse tiene que ver cuando hay ¿qué? Personas involucradas. Temperamentos contrarios, pasados y historias difíciles, experiencias difíciles, nos pulen a nosotros. Ese es el propósito de la iglesia, y eso lleva a que haya momentos en los cuales pudiéramos decir, hay confrontaciones. ¿A cuántos de ustedes les interesaría esta estadística? En los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Jesucristo solo menciona a la iglesia 2 veces. Y las 2 veces la vamos a mencionar en este mensaje. Mateo 16 y Mateo 18. Solo 2 veces Jesucristo menciona a la iglesia. Y en el capítulo 18 de Mateo habla acerca de este proceso de pulir, porque dice de que si tú tienes un problema con tu hermano, no te está dando el derecho de que tú te enojes, te amargues y te vayas de la iglesia porque no le quieres ver la carota a la persona. Sino la palabra de Dios dice, tú tienes un problema con tu hermano te ha ofendido, tu hermano te ha hecho algo, no te vayas de la iglesia. Dice, ve y habla y resuelve el problema con él. Si usted quiere verlo, es Mateo capítulo 18, versículo 15 en adelante. Note aquí, dice, por tanto, si tu hermano pecara contra ti, ve, redargúyele entre ti y él solo, y si te oyere, has ganado a un hermano. ¿Qué dice? No huyamos del problema, sino que aprendamos a confrontar el problema, pero aprendamos a hacerlo con amor, con misericordia, con gracia. Porque, hermanos, cuando hay un problema, recuerde, no hay una víctima y un victimario. Usualmente en todo problema hay 2 personas que han fallado. Y parte del proceso del arreglar el problema es reconocer que yo he fallado también. Yo no puedo llegar con Cindy y decirle, Yo tengo que llegar y decirle, mi amor, tú fallaste, pero yo fallé también. Hemos fallado, tenemos que arreglar esto, no podemos seguir así. Arreglémoslo. ¿Y qué es lo que verdaderamente Jesucristo nos está enseñando? La iglesia es el lugar en donde debemos de ¿qué? Arreglar nuestros problemas. La tentación de muchos es salir corriendo, ir a buscar pastos más verdes. Y ahí es donde nos volvemos ¿qué? Casi como sapitos de iglesia en iglesia, ¿verdad? De charco en charco. Siempre buscando, pero aterrizamos en una iglesia y vamos a descubrir de que la problemática sigue siendo la misma, porque el problema se fue y el problema entró a la otra iglesia, porque usted es el problema. ¿Cuántos son problemas? Levanten la mano los que son problemas. Yo levanto mi mano también. Porque como dice el dicho tan vulgar, para bailar el tango se necesitan 2, ¿verdad? Para pelear también. Y hay mucha gente que tiene una tentación de huir en vez de confrontar, y Dios usa el cuerpo de Cristo, Dios usa la casa de Dios como el lugar de misericordia y de gracia, en donde nosotros con amor podamos ser confrontados, perdonados y pulidos. Porque ¿sabe qué? A veces simplemente lo que nos pule a nosotros es simplemente el perdón. El perdón nos pule a veces.
Porque hermanos, a veces merecemos un garrote, pero cuando alguien nos dice te perdono, nos cae más duro que el garrote. Porque nos confrontan, no merecemos gracia, pero recibimos gracia. Me recuerdo años, hace muchos años, en el siglo pasado, ¿verdad? Tenía 17, 18 años y mis padres se habían ido como unas 6 horas de distancia a ministrar. Y durante ese día, me recuerdo que era un día común. En el caso mío, yo tenía un ensayo del coro en el cual yo participaba. Y venía yo del ensayo, no estaba haciendo nada malo, no estaba yo haciendo nada equivocado, no estaba ni distraído, no andaba en ninguna cosa mala. Perdí control del vehículo, el carro que mi papá me había regalado. Perdí el control y me estrellé contra un muro de tierra. Y el carro no le ocurrió mucho, pero lamentablemente se torció, el chasis se torció, inservible. Ninguna ventana se quebró, pero el chasis torcido, inservible. Y eso pasó como a la 1 de la tarde y mis papás no regresaban hasta como la 1 de la mañana. Imagínense, esas 12 horas para mí fueron tormento. Y entonces, cuando estaba despierto y mis papás llegan y yo salgo a abrirles el portón, mi papá le dice a mi mamá, después lo supe, ¿verdad? Darío hizo algo. Y cuando me pregunta mi papá con unos ojos penetradores, me dice, ¿qué pasó? Choqué el carro, le dije. Me dice, mijo, lo bueno es que no te pasó nada. Me cayó más duro de que me hubiera dado una buena. La iglesia es ese lugar en donde a veces recibimos lo que no merecemos. Porque es un lugar en donde debe de existir la gracia y la misericordia y el perdón y la restauración. Pero no puede haber perdón sin confrontación de hermanos. Porque si nosotros damos perdón sin haber verdaderamente arreglado el problema, como dice nuestro dicho en Guatemala, estamos tapándole el ojo al macho. Estamos ignorando la problemática y estamos permitiendo de que las cosas se repitan de nuevo. Por eso la palabra de Dios dice que con espíritu de mansedumbre, con humildad, debemos de confrontar al que ha pecado contra nosotros. Uno a uno, personalmente. Y si lo hemos arreglado, tenemos un hermano. Porque la iglesia es el lugar para poder crear el lugar preciso para ese proceso en nuestra propia vida. Es un lugar de restauración. No tengo tiempo de meterme porque esto ya es una temática muy larga, pero la palabra de Dios dice que somos responsables del ministerio de restauración, de reconciliación. Que cuando nosotros actuamos como iglesia, estamos actuando en representación de Jesucristo, reconciliando al mundo a Dios. Esa es la labor de la iglesia. Hermanos, Dios nos ha dado 2 brazos para que los podamos abrir, que gente que no merece el perdón, los vamos a perdonar porque ellos vinieron a buscar a Dios. Le pregunto, hermanos, ¿hay alguien que debe de cruzar por estas puertas que ha rechazado? No, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo en la cruz del Calvario nos ha hecho aceptos. Nos ha aceptado tal y como somos, feos, gordos, no importa, hasta pelones como Darío. Dios nos ha aceptado. ¿Por qué nosotros no debemos de hacer lo mismo con la gente que el Señor nos manda? Que este sea un lugar de perdón y de restauración, así como Dios nos está restaurando, que Él pueda restaurar también a otros. Amén. La tercera cosa, que es la casa de Dios. La casa de Dios es un lugar para servir. Un lugar para servir. En el libro de Romanos capítulo 12, y vamos a verlo en unos minutitos,
da un listado de dones, así como en 1 Corintios 12 también, da un listado de dones. Y la palabra de Dios nos dice ahí en 1 Corintios que el mismo Espíritu reparte a todos conforme a su propia voluntad. Diferentes dones. La cuestión aquí es esta. El don no es para que usted se lo guarde a aquel lugar secreto donde usted guarda toda su plata. No es para guardar en la caja fuerte o debajo del colchón. Ni como las mujeres, ¿verdad? En lugares secretos. El don no es para guardarlo, sino para usarlo. Y el lugar preciso, el lugar primero, es el cuerpo de Cristo. Dios nos ha traído aquí para que nosotros podamos desarrollar, para que podamos nosotros empezar a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Dios en una forma generosa ha repartido todos los dones a todos nosotros. A veces nos ha dado más de lo que nosotros aún podríamos creer y pensar que tenemos. Primero para poder servir a Dios dentro del cuerpo, pero también para poder lanzarnos hacia afuera, que la iglesia sea un lugar en donde esos dones fluyen hacia el mundo. En realidad, yo le voy a decir, yo conozco muchos jóvenes, ahora algunos ya están viejos, pero conozco muchos jóvenes que permitieron de que Dios desarrollara sus dones en el cuerpo de Cristo y ahora ellos tienen éxito en el mundo con sus trabajos, con los dones que desarrollaron dentro del cuerpo. Gente que encontró su pasión en el cuerpo de Cristo y aprendió a usar sus dones. Interesante, he conocido más jóvenes que aprendieron a tocar música en la iglesia. Tenían el don, aprendieron a tocar la música y decidieron, yo quiero ser maestro de música, yo quiero ser músico, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Cosas que aprendieron dentro del cuerpo de Cristo y ahora lo están usando en su mundo, lo están usando allá afuera. Pero ¿en dónde fue desarrollado eso? Cuando sirvieron al cuerpo de Cristo, sirvieron a Dios dentro de la casa de Dios. Ahora, entienda esto, vaya conmigo ahí a Romanos capítulo 12. Me parece bien interesante esto en el versículo 6, del 6 al 8. Da un pequeño listado y quiero mostrarle a ustedes el listado. Listado de los dones y la aplicación de los dones en una forma correcta. Note lo que dice, de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos has dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si el del ministerio, en servir. El que enseña, en doctrina. El que exhorta, en exhortar. El que reparte, hágalo con simplicidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Allá da un listado, no solamente de los dones, sino de la forma y la aplicación y el corazón con que debe desarrollar el don. Note lo que dice aquí, por ejemplo, el que ministra, el que sirve, el que trabaja, debe de hacerlo con un corazón de servicio. Ustedes han visto mi ejemplo, conocen mi ejemplo, de que a mí me encanta servir. Si ustedes han estado en otras iglesias, a veces tal vez han conocido pastores que empiezan a alabarse, que empiezan a creerse, personas que se imponen su derecho pastoral, quieren ser unos servidos. Pero ¿qué dice el Señor? El que ministra, hágalo con ¿qué tipo de corazón? Con corazón de servicio. Que le reconozca, no importa, que no es nada más y menos que un ¿qué? Servidor. Es que hermanos, cuando yo le sirvo a usted, le estoy sirviendo a Dios. Cuando usted me sirve a mí, usted está sirviendo a Dios. Y los dones son para eso. Nos dice aquí que el que tiene el don de enseñar, que lo haga con un corazón sincero y con sana doctrina. Que
que mantenga la línea correcta, que entienda de que tiene que darle cuentas al Dios que nos ha dado su palabra, que no podemos torcer la palabra a nuestro propio antojo, que no lo podemos nosotros estirar como nosotros querramos. Dice que el que tiene el don de exhortar, que lo haga para el bien de otros, que no busque su propio bien, sino que lo haga para el bien de otros. El que tiene el don de generosidad, dice aquí, lo haga con simplicidad de corazón. ¿Qué significa eso? Es que, hermanos, a veces cuando le damos a la gente empezamos a jactarnos, ¿verdad? O empezamos a pedir de que alguien nos devuelva lo que ha recibido. Y el Señor nos dice, si vamos a ser generosos, se lo voy a decir en términos modernos del 2022, no deje que la mano izquierda sepa lo que la mano derecha está haciendo. Si usted va a dar con generosidad, délo, entrégueselo a Dios, dígale, Señor, yo se lo doy a esta persona porque te lo estoy dando a ti, y olvidarlo. Nunca recordarlo más. Que lo haga con ¿qué? Sinceridad de corazón, con simpleza de corazón. Dice que el que tiene don de liderazgo, el que lidera, dice que lo haga con solicitud y con diligencia. Es que a veces creemos de que el liderazgo es el ser mandamás, pero lo que nos está diciendo aquí, el ser líder significa yo voy a hacer más que lo que los demás hacen. Por eso dice con solicitud y con ¿qué? Diligencia. Porque el líder es el que más debe de hacer. Pero ¿cuál es nuestro pensamiento mundano? Es que el líder está en una oficina sentado y solo anda mandando a todos. Pero el Señor nos dice, el que verdaderamente es líder es porque hace más que los demás hacen. Y nos dice, el que tiene don de misericordia, lo haga con alegría, no por la fuerza ni por obligación. Que la forma cuando nosotros hacemos algo para alguien, no lo debemos de hacer, es que qué cosa, qué difícil es esto. Lo haga con alegría en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que el que da al pobre, a Dios presta. Y Dios no es mala paga, hermanos. Dios no olvida. Lo debemos de hacer con alegría en nuestro corazón. ¿Está conmigo? ¿Qué es la casa de Dios? La casa de Dios es un lugar en el cual nosotros alcanzamos a vencer sobre nuestro enemigo. Es un lugar de lucha, es un lugar en el cual podemos venir en contra del enemigo. Me parece interesante que la segunda mención de Jesucristo acerca de la iglesia en Mateo capítulo 16, no sé si usted se recuerda la historia, Jesucristo le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen allá afuera que soy yo? Y Pedro el bocón responde y dice, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo le dice, carne ni sangre te lo ha revelado sino mi Padre que está en el cielo. Y tú eres Pedro, Simón Pedro. Y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ¿qué? Ella. ¿Contra quién es ella? Es la iglesia. ¿Sabe por qué Jesucristo dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella? Es porque este es el lugar en donde luchamos en contra del enemigo. Es tan fácil el pensar. El pensamiento del mundo viene muchas veces a nosotros que somos víctimas, que ahora estamos rendidos, que nos han conquistado, que no podemos en contra. El mundo nos trata de enseñar de que la mejor forma de lidiar con el problema es echarle la culpa a otro. Porque al fin y al cabo, nuestros enemigos no podemos vencerlos. Vamos a tener que aprender a vivir con nuestros enemigos. Y eso es lo que el mundo enseña. Por ejemplo,
el alcoholismo o la adicción. El mundo enseña, alcohólico una vez, para siempre. Drogadicto, sí, para siempre. Eso es lo que el mundo enseña. Hasta le ha puesto vamos a decir, un término. Es una enfermedad. Porque está queriendo enseñarnos a nosotros de que no podemos vencer a nuestros enemigos. Pero hermanos, cuando estamos en la iglesia, tenemos la fuerza. Estamos en la unidad, y eso es a donde voy ahorita. Estamos en la unidad para poder vencer a nuestros enemigos. ¿Sabe por qué? Porque su enemigo, usted no tiene que luchar solo. El propósito de la casa de Dios, el propósito de la iglesia, es para que nadie tenga que luchar solo. En el libro de Eclesiastés hay uno de los pasajes más fundamentales. En el capítulo 4, versículo 9 en adelante, el sabio Salomón dice: mejores son dos que uno. En la unidad está la fuerza. El Señor nos lo ha enseñado a través de diferentes pasajes en el libro de Éxodo, en el libro de Deuteronomio. Dice: uno pondrá a correr 1000, dos pondrán a correr a 10,000. Señor nos dice que donde dos personas se pusieren de acuerdo sobre cualquier cosa que pidieren al Padre, Él lo hará. Hay autoridad, hay poder en la unidad. Pero nos dice Eclesiastés: mas hay del solo, que cuando cayere no habrá nadie que lo pueda levantar. Porque, hermanos, hay enemigos, le voy a decir, y muchas veces son más abundantes este tipo de enemigos, y usted no lo puede vencer solo. Cuando hablamos de la iglesia, significa: yo le voy a dar cuenta a alguien en mi vida. Yo no tengo que vivir una vida solo. Podemos darle cuenta a alguien de nuestro caminar y de la lucha que estamos experimentando, y decirle a la persona: mira, necesito compañía, necesito estar con alguien, necesito que ores conmigo, necesito que caminemos juntos a través de esta lucha. Pero si estamos encerrados en nuestra casa viendo el mensaje por Facebook, le pregunto: ¿podemos nosotros luchar solos? Yo le voy a decir esto: los momentos más difíciles en mi vida son cuando estoy solo, porque no hay nadie que camine con nosotros. El propósito de la iglesia es no tener que caminar solo. Pero ¿qué hace el enemigo? El enemigo entiende este principio y él sabe que si él puede dividir, conquista. El enemigo sabe que si él se puede meter, él puede destruir. Él debilita al creyente. Note lo que dice ahí en Eclesiastés capítulo 4. Hay varias cosas que nos demuestran acerca de la unidad. Note lo primero, dice que tienen mejor paga. ¿De qué está hablando? ¿De dinero? No, está hablando de efectividad. El resultado es mucho más efectivo. Le pregunto: ¿usted quiere tener una vida efectiva? ¿Qué diluye la efectividad de su vida? Usted podría decir: es que en mi vida pasada el alcoholismo, la drogadicción, los vicios diluían mi vida. Por eso el Señor lo ha traído al cuerpo de Cristo, a la casa de Dios, para que usted conquiste a su enemigo y no haya nada que lo diluya, nada que le robe a usted la efectividad de su vida, porque ahora usted está en unidad. La habla acerca de la fortaleza, porque habla: si uno se levantará contra su compañero, el otro lo va a defender. Ahora ya no tiene que pelear contra uno, tiene que pelear contra dos. En el Antiguo Testamento había un concepto muy similar, que cuando dos personas llegaban a un acuerdo donde verdaderamente llegaban a un pacto de relación entre los dos,
Ellos tomaban un cuchillo y se cortaban la mano. Los dos se pegaban la mano y se agarraban de la mano. Y después agarraban la mano cortada, la metían en tierra para que cicatrizara fuertemente la mano. Y cuando esa persona se enfrentaba contra un enemigo, solo levantaba la mano y decía: yo tengo pacto, y si tú peleas conmigo vas a tener que pelear contra dos. Ese es el concepto de la iglesia. Nadie tiene que luchar solo. Nadie tiene que enfrentar los enemigos de su propia vida solo, porque somos parte de un cuerpo. Note lo que dice: si hay frío, sé que se calentarán juntos. El calor de la hermandad en los tiempos difíciles, en los tiempos de lucha, podemos hacerlo. Pero termina diciendo: pero hay del solo, que cuando cayere no habrá nadie que lo levante. Cindy y yo hemos estado en el ministerio ya casi 40 años. Y yo le voy a decir, como siervos de Dios, lo más difícil es tratar de pastorear gente que quiere esconderse, que quiere que nosotros podamos saber las luchas de su vida, pero no le informan, andan escondidos. Bueno, si el hermano Darío me ama, él me va a buscar. Y se andan escondiéndose a propósito, simplemente para excusarse. Hermanos, le pregunto, ¿esa es la forma de una relación? No. Que si usted está en medio de una lucha, no hay vergüenza en que usted llame a alguien de la iglesia y decir: hermano, estoy en medio de una lucha, ore conmigo, venga a acompañarme un ratito, venga a mi casa, pase conmigo una hora, unas 2 horas en medio de esta lucha. ¿Hay vergüenza en eso? El grave problema es que muchos de nosotros andamos con orgullo, ¿verdad? Pedir ayuda, nunca. Pero ese no es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia es poder ayudarnos, esforzar, fortalecernos, levantarnos. Quiero terminar con 2 cosas. Eclesiastés 4, versículo 12 dice: un cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Comienza diciendo: 2 son mejores que 1. Termina diciendo: si 2 son mejores que 1, 3 siempre son mejores que 2. Porque la fortaleza, ¿en dónde está? En la unidad. Voy a usar un castellano equivocado, pero es bien impactante. Entre más, mejor. Entre más somos, más es nuestra fortaleza. Si 3 son mejores que 2, 4 son mejores que 3 y 5 son mejores que 4. Y ahora sí termino, gracias a Dios. Hebreos 10:25, y con esto termino. Pablo, exhortando a la iglesia, le dice esto: no dejando nuestra congregación, o no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. La tentación, hermanos, es dejar de congregarnos. Pero lo que debemos de entender, cuando estamos solos, somos presa fácil. ¿Cuántos de ustedes han visto un documental así del ambiente salvaje del África? Cuando el león ha puesto su mirada en una manada de animales, sean gacelas, sea cualquier tipo de animal, lo que hace el león es trata de aislar a uno, porque sabiendo de que si puede aislar a uno, puede conquistarlo fácilmente. Pero si se quedan en grupo, es difícil de conquistarlos.
Dios nos está diciendo, no dejando de congregarnos, como algunos que tienen por costumbre. Que en nuestra iglesia no haya un espíritu de cometa, que aparecemos cada cuánto. No voy a decir cuánto tiempo porque no queremos pegarle sobre la cabeza a nadie, ¿verdad? Pero que en nuestra iglesia verdaderamente entendamos el increíble valor de la casa de Dios. Recuérdese, este edificio no es casa, ustedes son la casa. Y cuando ustedes están reunidos, ahí está Dios. No dejando de congregarnos, porque la fortaleza de nuestra vida está en el congregarnos. El entender el gran valor que tiene la casa de Dios. Amén. Quiero orar por ustedes. Padre, en esta tarde, Señor, yo bendigo la vida de cada uno de tus hijos, de esta iglesia, esta comunidad, esta congregación llamada Betel. Señor, tú la has establecido y has deseado que se levante, que se fortalezca, que se ensanche. Pero Padre, necesitamos entender el valor de esta casa llamada la casa de Dios. Es un lugar, Señor, para nuestra restauración, para nuestro discipulado, pero también es un lugar en el cual podemos servir, un lugar en donde la unidad es indispensable para poder batallar en contra de todos los enemigos. Hoy, Padre, fortalécenos, afírmanos, establécenos. En el nombre de Jesús, Señor, te bendigo y te alabo. Gracias, Padre. Amén.